todas las redes sociales están diseñadas para que tú tengas tu grupito y que te acobijes en ese grupito, y de vez en cuando está diseñadas para que venga alguien de otro lado y tú te pelees. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida al último episodio de la tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE. Yo soy Carla Gamberini, soy especialista en innovación educativa y directora de Más Educación PE. En esta temporada hemos hablado de innovación, retos, diversidad y muchos más temas que son urgentes para hablar en la educación peruana. Hemos estado acompañados de invitados e invitadas que han contribuido a la conversación. Hemos tenido la participación de ustedes también y en este último episodio no será diferente. En este episodio vamos a hablar de las redes sociales y las noticias falsas o fake news. En el episodio anterior habíamos empezado a hablar del tema, definiendo un poco qué son las fake news, cuáles son los problemas que traen y cuál es el impacto en el país. Y hoy queremos meternos de manera específica a hablar de redes sociales y cómo se viven estas en el contexto de estas fake news y qué estamos haciendo en la escuela y qué podríamos hacer en las escuelas y las universidades. Para ello, en este episodio tenemos de invitados a Marco Cifuentes, periodista y director de La Encerrona. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Y tenemos también a la especialista en innovación educativa, Lea Sulmont. Hola Lea, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto tenerlos a ambos por aquí. Entonces, comencemos un poco hablando de las redes sociales, lo grande que se han vuelto últimamente y cómo son espacios para informar. Entonces, Marco, cuéntanos un poquito de este contexto de las redes sociales, la información, cómo está funcionando. Yo creo que en verdad es, a estas alturas, para la mayoría de gente, para el Internet, es bien difícil separar redes sociales de Internet, ¿no? En general, las redes sociales son Internet para ellos, son su acceso a Internet. En algunos casos, incluso, por ejemplo, Facebook, pues eso, hasta te regala, entre comillas, Internet, pero eso hace que estás mediado a través del portal de Facebook para que puedas entrar. Sobre todo estoy hablando de, pues eso, zonas rurales, en un montón de países, en fin. Entonces, y si no es eso, es que las otras conexiones que entablamos a través de Internet también se establecen bajo lógica de redes sociales, por ejemplo, qué sé yo, WhatsApp, ¿no? Entonces WhatsApp uno diría, no es una red social, pero cada vez trata de ser y de mantener una lógica. Por eso tiene ahora estas historias que uno puede actualizar y cosas por el estilo. O incluso los videojuegos, ¿no? Los videojuegos ya no sé cuántos, no tengo la estadística, pero la gran mayoría pueden o se juegan en línea. Y de nuevo también entran en una lógica así. Entonces en general todo está validado bajo esa especie de gran plataforma que es las redes sociales, ¿no? Lo cual hace que tú establezcas una relación bastante horizontal con la persona que te está dando la información, ¿no? Tú normalmente, la persona que te ofrece información o cuando tú das información, pues eso, son personas que para bien o para mal están al mismo nivel que tú y por lo tanto tú confías en ellos, se supone que son cercanos o los sientes cercanos, ¿no? Y eso hace que le des mucha más validez y mucha más importancia emocional, que al final es lo que cuenta, que por ejemplo si un día pones rbb.co.p y lees una noticia, no va a generar el mismo impacto, ¿no? O sea, si yo recibo, por ejemplo, una noticia por WhatsApp, por darles un familiar mío, unos amigos míos, probablemente eso me genere más atracción y a la vez de repente me va a pensar que es más verdad. Sí, claro. Y además, probablemente ni siquiera puede ser una noticia, puede ser un meme. Y el meme, no hay un link, no hay nada, pero le vas a dar mucha más validez que si alguien te envía, oye, por si acaso, este meme era falso. Y ya cuando llegas a esa parte del meme era falso, ya no es lo mismo, ¿no? Te quedas con la impresión que te dio lo que te mandó, qué sé yo, la gente que está cercana a ti, tu novio, tu papá, lo que sea, ¿no? Claro. Y esto es interesante entonces verlo desde el ámbito educativo. Entonces, si ya en nuestras vidas están tan presentes las redes sociales para todas estas actividades que ha mencionado Marco, Lea, ¿cómo en las
en los colegios, en las universidades? ¿Cómo están presentes las redes sociales? ¿Ya se están integrando? ¿O qué herramientas digitales están integrando? De repente nos das un poquito el contexto. A ver, para hablar de las instituciones, yo creo que las instituciones como marcas han integrado las redes sociales para darse a conocer y tener algunos canales de interacción. Pero esos son canales de interacción que son adicionales a los que ya tenía. Pero si vemos cómo influyen las redes sociales en la etapa de la vida donde están los escolares o los universitarios, creo que no están en la etapa de... No son redes sociales que están utilizadas en el contexto educativo, sino más bien personal y social. Y hay que entender que el consumo de la información a través de esas redes es un consumo personal, a pesar de que son redes sociales. Y creo que eso también hay que leerlo de acuerdo a la edad en la que están cada uno de los niños y niñas. Por ejemplo, sabemos que las redes sociales tienen, digamos, uno puede adherirse a una red social a partir de cierta edad, pero sabemos también que cada vez más hasta las mascotas tienen redes sociales tempranamente. Entonces, entender que la presencia de esas redes sociales es una presencia individual, que no está siendo recogida necesariamente en la escuela, pero que es un espacio de construcción de la identidad. A mí eso es lo que me preocupa, porque ¿quién lo recoge? ¿Quién recoge ese espacio donde pasan horas de horas adolescentes, noches de noches perdiendo sueño, donde interactúas con otras personas, que justamente hay como esta homogenización, pero no necesariamente conoces a las personas y las relaciones que se establecen no necesariamente son relaciones que se mantienen en el tiempo, que tienen vínculos más allá de una simple percepción o un lenguaje icónico. Entonces, ¿cómo capitalizar eso en la universidad o en la escuela? Yo creo que eso es una tarea pendiente y hay que capitalizarla, yo creo, desde los procesos a través de los cuales uno aprende. Hay un concepto que me encanta que se llama la red personal de aprendizaje, que es como esta nueva forma de entender cómo uno aprende. Y tiene 3 elementos esta red: la forma como tú accedes a la información, y las redes sociales es un espacio donde yo accedo a información, con estas características personales, solitarias, además así, casi de una vorágine, ¿no? de acceder a esta información. Luego la forma como tú produces contenidos. Las redes sociales también es el espacio de producción, y al mismo tiempo esta producción es la forma de compartir contenido, que ahí está lo peligroso. Entonces, si yo sé que estos son 3 actividades centrales en el proceso educativo: acceder, crear, compartir, ¿cómo lo capitalizo? Yo creo que ahí está el rol de cómo trabajar en metodologías, en capacitación docente, en utilizar estas redes para otros fines y no utilizarlas en solitario, sino socialmente. Yo creo que ese sería el giro de tuerca que sería interesante hacer. Socialmente, no solamente con tus compañeros, sino mundialmente, Claro. ¿no? Con esta posibilidad de romper las barreras de espacio-tiempo, ¿no? Claro, es súper interesante esos 3 niveles que mencionas y vamos a hablar luego de que nos des a todos quienes estamos aquí tips de cómo hacerlo. Pero antes de ello yo quería entrar, y tú has mencionado algo bien importante, que es, yo te pregunté desde las escuelas, pero tú me llevaste a otro plano que es, de repente no está en las escuelas, pero está en la vida de los estudiantes. Y esto es todavía más, digamos, trascendental que pensarlo en la misma institución. Entonces, en este sentido, Marco, te quería preguntar, ya que está en la vida de todas y todos, ¿cuáles son los desafíos, retos que ves en el uso de las redes sociales para producción, creación y difusión de información? Ya, creo que si me hubieras hecho la pregunta el año pasado, te hubiera dado otra respuesta, pero creo que en este año que ha habido este boom de la inteligencia artificial, pues es incluso peor, ¿no? Es decir, ahora ya puede pasar básicamente cualquier cosa, y eso es porque no porque recién exista la inteligencia artificial, que es algo que existe hace mucho tiempo, sino porque se ha terminado popularizando. Que suena mal cuando uno dice cuando algo se populariza, se pone feo, pero es algo que yo ahora más o menos con todas las noticias que hay, me da la impresión de estar viviendo de nuevo el año, pues eso, 2009, 10, 11, en el que se estaban popularizando las redes sociales. Hasta ese año todo el mundo tenía internet, todo el mundo, o la gran mayoría de gente tenía internet, o aunque sea con un acceso a un correo, pero ese fue el momento en el que todo el mundo se conectó y además había la presión social por conectarse, ¿no? Es decir, ya si no tenías un Facebook no eras nadie, ¿no? Y todos empezaron a producir contenido, ¿no? Ese fue el momento en el que hasta ese momento pues, no todo el mundo producía contenido en Internet. Internet era más o menos el espacio de la gente que tenía algún tipo de interés
volcaba ese interés en Internet y ahí estaba. Y hasta cierto punto se le daba un nivel de validez, un nivel de confianza, en fin. Pero cuando llegaron las redes sociales, pues eso, todo el mundo podía publicar lo que sea y eso poco a poco se fue degradando. Y ahora mismo estamos viviendo algo parecido porque la inteligencia artificial, pues eso, ha existido siempre, pero este es el año en el que se ha masificado. Y a nivel de masificación, pues hay un montón de gente que puede hacer un montón de cosas. O sea, claro que sí. Y en este contexto, en realidad, podríamos pensar en retos específicos para niños, niñas, adolescentes, universitarios. Entonces, Lea, ¿tú cuáles ves? Y ya nos habías comentado un poquito de, por ejemplo, la creación, pero ¿tú cuáles ves como los retos más importantes que hoy tendrían los niños, niñas, adolescentes para usar las redes sociales? A ver, creo que hay un montón de desafíos para usar las redes sociales y en general el poder que la tecnología tiene hoy en nuestras vidas, ¿no? Y creo que los niños, niñas y los adolescentes necesitan ir equipándose con herramientas que le permitan actuar con autonomía, con sentido crítico, con sensibilidad, para poder utilizar esto como herramientas que no sean martillos para romper casitas, ¿no? Entonces, creo que hay que ir con calma. Es algo que en estas eras de la inmediatez es difícil y creo que la escuela tiene que tomar con calma esto. Y tomar con calma no es evitar, ojo. Tomar con calma es equipar a los niños con herramientas para, por ejemplo, tener la posibilidad de percibir las cosas. A veces las redes sociales te transmiten mucha información de forma tan inmediata que tus sentidos no tienen tiempo de captar. Entonces, ejercicios tan sencillos como observar la realidad, darse tiempo para percibir los detalles, ¿no? Es algo que puede ser una clave, ¿no? Empezar a desarrollar capacidades de observación, de pensamiento crítico. Algo que también creo que es un reto importante es ampliar la mirada del niño a no solamente mirarse el ombligo, ¿no? Porque esa es la tendencia, sino empezar a entender el contexto, trabajar en los escenarios, un escenario local, un escenario nacional, un escenario regional, mundial, porque creo que eso va a permitir entender que las redes sociales es un fenómeno mundial y leer y observar esas noticias en contextos. Porque muchos de los problemas de la desinformación suceden cuando sacamos la cosa de contexto, ¿no? Entonces, y son pequeñas estrategias que requieren ser equipadas, ¿no? A veces yo trabajo con estudiantes de diferentes edades y les digo, oye, ¿qué pasó hoy día? ¿No? ¿Qué me comentas? Ayer un estudiante llegó tarde a clases y me dice, Lea, es que hay estado de sitio en mi distrito, ¿acaso no lo saben? ¿Y dónde vives tú? ¿Y dónde vive el otro? Ah, en el mío también. Esas pequeñas cosas de poner en contexto una situación y poder entender la realidad, entonces por eso tal meme acá, por eso tal. Y la gente empieza a hacer clic cuando empieza a leer el contexto. Y si queremos ser también críticos en la sociedad, tenemos que tener una lectura de ese contexto con perspectiva histórica. Por ejemplo, entender lo que está pasando en Medio Oriente, entender lo que está pasando en las elecciones en nuestros países vecinos, que son cosas de las cuales se tendrían que hablar en la escuela, que se tendrían que hablar en la universidad, y muchas veces no se hablan, ¿no? Entonces, creo que hay que equipar a los niños con esa capacidad de observación, con más calma, sin pausas, ¿sí? Pero con más calma, en esta lectura de escenarios diversos y esta amplitud de miradas hacia atrás y para adelante. Pasa mucho en el Perú, ¿no? No podemos entender lo que nos está pasando, esta abulia, ¿no? con lo que está pasando en la situación, porque no queremos mirar hacia atrás y entender que hay una historia que nos ayuda a explicar qué es lo que está pasando y creo que esa es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de la escuela, de la universidad y de la casa, ¿no? Ir equipando a los niños con todos estos cosas que no tienen que ver con las redes sociales, porque las redes sociales se aprenden con un clic, pero te ayudan a entender mejor, para acceder a información, para poder compartir la información de manera más crítica y para poder crear contenidos que agreguen valor. Creo que eso es algo importante, ¿no? ¿Cómo le agregas valor? Eso es un martillo poderoso. ¿Cómo creas una casita, ¿no? De otra forma? ¿Cómo creas nuevas cosas si no tienes este background, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? La escuela tiene que equipar. Es súper interesante porque podemos usar la tecnología, podemos usar estas redes sociales que pueden ser muy negativas, pero también las podemos usar para algo positivo, como poner en contexto histórico. Entonces, por ejemplo, en el episodio de inteligencia artificial, que ya hemos tenido uno con Jorge Bosso y Aldo Bartra,
hablábamos de cómo podríamos usar ChatGPT para hacer diálogos históricos con personajes antiguos y personajes ahora y cuestionar problemas sociales, políticos, etcétera, de ahora. Entonces es súper interesante cómo, y en ese sentido, cómo la tecnología también puede ayudarnos y las redes sociales, no solo a, no solo nos puede desinformar, que es un riesgo, sino también puede ayudarnos a amplificar estas capacidades que son como más humanas. Pero pensándolo desde el lado de la desinformación, y tú hablaste de responsabilidad, yo quería preguntarte, Marco, ¿cómo ves tú el papel de los medios de comunicación que informan, ya sea por redes sociales, ya sea en otros medios? ¿Cómo ves el papel que ellos tienen para la lucha contra esta desinformación de la que hablamos? Yo creo que ese es al menos para mí que soy periodista, creo que es como la gran pregunta, ¿no? Que es también, o sea, que me parece que la respuesta ya está hace mucho tiempo, pero han pasado, no sé, 15 años desde el boom de las redes sociales y no me da la impresión que la mayoría de medios esté adecuándose, ¿no? Porque tenemos esta industria, el periodismo, los medios, que básicamente ha entendido su labor como de altavoz, ¿no? Es decir, la mayoría de gente no tenía los martillitos, entonces los martillitos eran solamente potestad, pues eso, de gente que tenía dinero, gente que podía poner eso, una imprenta para publicar un periódico, que podía comprar una licencia de televisión, cosas así. Y entonces, en verdad, conceptualmente es una cosa muy noble, ¿no? Entonces tienes esta gente que tiene los medios para hacerlo y hace que la gente amplifica la voz de la gente que no tiene esos medios, lo cual está muy bien, pero ahora ya todo el mundo tiene los martillitos, ¿no? Entonces los que teníamos este monopolio, oligopolio de la información lo perdimos y no hemos sabido adecuar el trabajo a esta nueva situación, ¿no? Que tendría que ser una misión de filtro, en realidad, ¿no? Es decir, si ahora todo el mundo produce información, pues tú tienes que filtrarla para que justamente ante esta avalancha de desinformación, pues tú puedas decir, yo confío en este medio, entonces este medio me va a decir si esto que estoy viendo en internet es real o no, si me tiene que preocupar o no, si es importante o no. Que es algo que no estamos haciendo, ¿no? Que al contrario, muchas veces terminamos amplificando la desinformación, ¿no? Y eso es vital. Y la otra cosa es, en los medios, entendidos como los medios nacionales grandes, pues antes ofrecían un relato, ¿no? Un relato a la sociedad. Entonces, yo cuando era chico habían 4 canales de televisión, ¿no? Entonces esos 4 canales de televisión a las 10 de la noche todos pasaban las noticias. Y cada uno podía tener un punto de vista distinto, pero eran los mismos hechos. Entonces había una base de realidad y sobre esa base de realidad todos discrepábamos. Y antes de eso, pues cuando habían solo periódicos, habían unos cuantos y así. Lo que pasa ahora es que ya no existe eso, ¿no? Está todo el mundo un poco en sus pequeñas tribus. Y entonces tú puedes estar perfectamente en TikTok y estar en un mundo de TikTok en el que a mí me ha sorprendido, la verdad, que hay muchos peruanos que son terraplanistas, ¿no? Entonces, ya hay un nivel ya estamos hablando de ese nivel de desinformación, por mencionar un caso extremo, pero que me ha sorprendido un par de veces haber caído en uno de estos hoyos de TikTok. Y encontrarme con eso, ¿no? Por poner un caso muy, muy extremo, pero que lo podemos aplicar a casos no tan extremos. Entonces, si tú caes en estos hoyos, estos nichos de no solo TikTok, todas las redes sociales están diseñadas para que tú tengas tu grupito y que te acobijes en ese grupito, y de vez en cuando están diseñadas para que venga alguien de otro lado y tú te pelees, ¿no? Y eso también es engagement, ¿no? Pero están diseñados para eso, para tener este grupito y para que cuando venga alguien no tengas un intercambio real de información, de ideas, sino para que haya una confrontación, ¿no? Y eso es de diseño, no es porque los humanos seamos así necesariamente, sino porque el diseño de estas redes sociales es así, porque el interés de ellos es que estés más tiempo y han encontrado que pues una forma de lograr que estés más tiempo usando algo es cuando logran captar tu atención en un nicho y
crear un sitio que te cobija, en el que todos piensan como tú, y luego pelearte con los que no piensan como tú, ¿no? Entonces, creo que si no tenemos claro esas cosas, pues corremos un riesgo, ¿no? Y creo que los medios, para empezar, deberíamos ser los primeros que tengamos claro cómo funcionan estas cosas para poder combatirlas. Súper interesante, claro. Lo que hace la red social a veces es confirmar tu sesgo, ¿no? Entonces tú crees en A y te va a mostrar contenido de A más, más. Y efectivamente cuando viene y te muestra otro contenido, la reacción no va a ser, oh, puede ser nueva información, sino va a ser, me voy a pelear con ese y voy a comentarle además con cero conciencia que hay un ser humano detrás, ¿no? Entonces hay todo un rollo ahí. Es importante porque la mediación de la pantalla hace que no crean que hay otro ser humano, ¿no? Que es muy diferente a una conversación como esta en la que estamos todos ahí, o que un debate entre dos personas que se sientan una al lado de la otra y se reconocen como seres humanos. No contestarías de la misma manera. Claro, exacto, pero, sí. O sea, es el fenómeno con hay absolutamente todos los trolls. Hay personas que sí están contestando de la misma manera que se interactúa en redes. O sea, eso es parte de lo que, por ejemplo, enseñamos un montón, y esto vamos a hablarle en lo que es cuando enseñamos ciudadanía digital, que es como, no solo cómo usar el internet, sino cómo estar bien y ser responsable en internet. Es esto, no es recordar que siempre hay un ser humano detrás y que no le hablarías de la misma manera. Y ir con calma, que es lo que también decías. Y en esta línea, Lea, los medios de comunicación definitivamente tienen un rol aquí y la escuela, las universidades tienen el rol de formación. Entonces hemos hablado de cosas que deberían estar haciendo, pero yo te pregunto, ¿hoy se está haciendo algo para enseñar todo esto? ¿Tú crees que ya está presente? A ver, están las metodologías, están las directivas, están los lineamientos, pero no todos, digamos, ni las universidades ni las escuelas lo están tomando en serio. Yo creo que avances importantes en las escuelas es que dentro del currículo nacional, desde el 2016, ya hay una competencia transversal sobre tecnologías. Se desenvuelve en entornos virtuales mediados por TIC y de esas una de las capacidades, la segunda es gestión e información, que está basado esa capacidad en los estándares de la alfabetización mediática informacional, sobre todo informacional, que promueve la UNESCO pues, desde el 2014. O sea, están los lineamientos. Sin embargo, las capacidades para desarrollar esos lineamientos y transversalizarlos no necesariamente están por dos cosas, creo. Uno, capacitación docente, y dos, porque se cree que la escuela tiene que ser aséptica, que no se tiene que hablar de la realidad. Y no hay tiempo por la estructura de los cursos para hablar de la realidad. Y si no hablas de la realidad, de estos escenarios, ¿cómo generas esta conciencia? A ver, todos estos últimos 3 años que han sido tan convulsionados en el país, ¿no? Donde desde la pandemia, de las muertes, del dolor, de las crisis políticas, yo cada vez que empezaba una clase virtual con mis estudiantes les decía, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Qué está pasando? Y a veces los estudiantes no querían hablar, pero a veces decían, bueno, si no hablo acá, ¿dónde hablo? ¿No? Yo quiero ir a manifestar y tengo que ir al curso. ¿Y por qué quieres ir a manifestar? ¿Y qué está pasando? Se murió tal, esta injusticia. O sea, hablar de esas cosas requiere dar un espacio. Y yo creo que ni en las escuelas, ni en las universidades se permite, ¿sí?, un ejercicio de digamos, de poner en los asuntos públicos en debate. De hecho, muchas escuelas prohíben a los profesores hablar de política y de temas, está prohibido, y les dicen no, ni a los padres. Entonces creo que esta concepción de que la escuela no tiene que meterse en la política es una cosa errónea. Ya Paulo Freire, o sea, nos decía como maestro, hay que hablar de estos temas, sino cómo se genera la ciudadanía, y menos la ciudadanía digital. Entonces, creo que hay esas dos cosas, o sea, los lineamientos están. Falta formar a los docentes en desarrollar estos criterios, pero ahí están y ahí hay cursos gratuitos que tú puedes hacer y de hecho desde Nuestra Educación se hace, hay un montón de formación para eso, pero también creo que las universidades, los institutos, las escuelas tienen que comerse, digamos, este rol político que es parte de la formación para todas las competencias. Las competencias generales de pensamiento crítico, cómo se desarrollan y la tienen todas las universidades, todos los institutos, si no haces discusión crítica, si no escuchas, si no lees, si no observas, si no contrastas. Entonces, para mí eso de ahí es algo que hay que trabajar y hay mucho sesgo político, religioso, ¿no? Donde hay temas de no hay que hablar. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de que 4 niñas diariamente, ¿no? están embarazadas, y hablar del aborto terapéutico?
y de que esto está normado. O sea, ¿por qué no hablarlo en las escuelas? Esto es súper interesante, porque de hecho tuvimos un episodio sobre educación sexual integral y creo que en todos los episodios lo que ha salido es que la escuela es el único espacio seguro que le queda a los niños, aparte de la casa cuando lo es, para hablar de esto, para formarse sobre esto y para tener información validada. Entonces, así como de educación sexual integral, también de cómo usar las redes sociales. Y esto es bien interesante porque ya ustedes decían, ¿no? Ciertas generaciones son nativos digitales. Sí, son nativos digitales, pero eso no quiere decir que sepan estar seguros y que sepan estar con bienestar en el Internet. Al contrario, ahora van mucho más rápido y no van a saber cómo. Entonces ahí los docentes necesitan ser, los y las docentes necesitan ser los guías. Y si no les damos las herramientas y los espacios seguros para hablar del tema, de cualquiera de los temas que hemos visto en realidad en todo este podcast, va a ser pues súper complicado, ¿no? Y es en las redes sociales donde se exponen estos temas de interés, o en todo caso, no sé si son los temas de interés o los temas que hacen que se conviertan en temas de interés para los niños y los adolescentes. O sea, se interesan en lo que sucede ahí, y si no trabajamos desde ahí para fomentar otros intereses, para abrir la cancha, para tener una visión más amplia, entonces este tema de pensamiento crítico, de postergación, un poquito del consumo, de poder darte la pausa para aprender a leer la información, a separar lo que sientes de lo que ves, de lo que piensas, no sucede, ¿no? Creo que la inmediatez con la que consumimos esta información hace que dejemos de ser humanos y pensamos que tenemos que responder al ritmo del chat GPT-4. No hay forma, nosotros somos humanos. Utilicemos más bien la tecnología para que nos den información y darnos tiempo para procesarla, discutirla, dialogarla, tener estos espacios en las redes sociales, tal vez con estos eventos más participativos, de live, etc. Sí pueden ser espacios en donde la gente pregunte, cuente, se escuche a otro ritmo, ¿no? Claro que sí. Y en esta línea, y ya para ir terminando el episodio, quería comentarles, porque hemos hablado de martillitos para construir, ¿cierto? Siguiendo con esa imagen. Marco, ¿qué recomendaciones específicas podríamos dar a los medios de comunicación y sobre todo también a los creadores de contenido en Internet, de las redes sociales, que tienen estos martillitos? ¿Cómo usarlos de la mejor manera? ¿Cómo usarlos para combatir la desinformación y cómo usarlos para construir? Yo creo que en realidad no es tan difícil, ¿no? O sea, es cuestión de ser responsables. No debería ser tan difícil. Digamos, si uno se limitara a hablar de lo que sabe o de lo que conoce, pues estaríamos en el mejor de los mundos. Lamentablemente no es así, ¿no? Y lamentablemente, justo lo estábamos comentando, se ve, por ejemplo, youtuber como una profesión a la que se puede aspirar. Pues no es una profesión, el youtuber es, y yo soy youtuber, el youtuber es un medio, no es un fin, ¿no? Es decir, tú eres youtuber porque tienes un área en la que te apasiona o estás experimentado o conoces y la quieres difundir a través de YouTube. Eso es el youtuber. Entonces es un medio, no es un fin, ¿no? Entonces, pero tratar de explicarle eso a muchos chicos hoy, pues es difícil, ¿no? Y eso es algo que en realidad creo que nosotros, o las generaciones que hemos venido antes, no hemos sabido transmitir. También es cierto que efectivamente creo que toda la gente que ha nacido este siglo, pues son la primera generación que ha sido criada con todas estas herramientas, ¿no? Y que han nacido con estas herramientas y cuyos padres no tenían un ejemplo de cómo se cría a alguien que vive en un mundo así, ¿no? Entonces ha sido todo ensayo y error en todos estos años. Pero yo creo que a estas alturas ya hay algunas enseñanzas que podemos sacar, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, ahora estabas hablando de educación sexual, que es una cosa que es bien preocupante, es, digamos que, de nuevo, en mi limitado contacto con gente de este siglo, claro, digamos, no sé, antes de los 10 años todos han visto cosas que probablemente yo no he visto, o sea, de un nivel, sí, claro, de un nivel ya de especificidad en el mundo de la pornografía que ya puede ser incluso perturbador para un adulto, pues para ellos
y estoy hablando de 8, 9, 10 años, pues mucho más desconcertante, ¿no? Y es algo que exigiría una educación sexual incluso antes de lo que ya se está haciendo ahora, ¿no? Porque ahora la educación sexual es para la secundaria, en la mayoría de sitios, en la mayoría, ¿no? Y claro, y si empiezas a hablarle a niños de primaria de educación sexual, salta un sector de la sociedad a decir que eso es horrible, que por qué están haciendo eso, que los están pervirtiendo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es cuestión de asomarse a internet un ratito y ver que hay un montón de cosas muy disponibles que más bien de las que la escuela efectivamente debería encargarse de poner en contexto, ¿no? No, claro que sí, ese tema, en fin, había todo un episodio de esto, pero claro, el currículo dice que desde chiquitos y nadie quiere y los docentes están incómodos y los padres no lo permiten. Es parte de la competencia 1, construye su identidad. O sea, no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la identidad y la personalidad. Y esta mirada de igual ya lo están aprendiendo y aprendiendo mal, de una manera tóxica, en internet y en redes sociales, es algo que no se ve. Y en esta línea, Lea, ¿qué recomendaciones específicas tú podrías hacerle a los docentes que nos ven, a las escuelas, a las universidades que nos ven, para trabajar estos temas de manera más, de repente, real en la clase? Porque está en currículo, pero tal vez no se está trabajando. Sí, yo creo que la integración de tecnologías es un desafío que hemos dado un salto cuántico después de la pandemia, etcétera, pero todavía nos falta integrar las tecnologías en experiencias más significativas, ¿no? Y concretamente explotar lo que las redes sociales te permiten justamente para estos 3 procesos básicos: cómo accedo a información, cómo creo, cómo comparto y cómo desarrollo responsabilidad en ese proceso. En ese sentido, creo que las escuelas deberían permitirse en los espacios escolares experimentar eso, que es a veces por falta de tiempo, por una fragmentación de la forma como se hace el currículo, tanto en la escuela como en la universidad. O sea, uno no puede hacer un currículo integrado si cada 45 minutos te suena el timbre y que tienes que cambiar, ¿no? O sea, creo que supone también una reforma de la forma como los docentes trabajamos en conjunto, ¿sí? Integrando estas herramientas en diferentes proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo integramos en proyectos, tenemos tiempo de construir. Mi principal recomendación es que se utilice, ¿sí?, en varios proyectos, entre varios profesores, en un tiempo más prolongado, de tal manera que se permita justamente la divergencia de opiniones, ¿no? Yo lo trabajo para un curso de comunicación, tú lo trabajas para un curso de historia, el otro de educación física, y vamos generando contenidos que también se adapten a las preferencias de los estudiantes, que permitan poner en contexto, que permitan construir. Creo que el tema de la construcción de contenidos hoy en día es fascinante con todas las herramientas, pero que puedas sentirte creador de un contenido es súper valioso, pero una creación con propósito. Y creo que ahí está la diferencia entre un youtuber y entre una persona que utiliza este medio para poder, por ejemplo, hacer un servicio, una causa, encontrar una misión. Para mí la escuela tiene como propósito en la vida encontrar tu propósito. Entonces, cuantas más oportunidades tengas de poder explorar el mundo, y estas herramientas te permiten llegar, mira, justo tenemos el mundo acá, a diferentes lugares, y encontrar información real de diferentes lugares y poder conocer una realidad diversa, multicultural, etc., es genial. La cosa es que necesitamos tiempo. No le puedes pedir a un profesor que en 45 minutos utilice las redes sociales o que le dejen la tarea para que le haga en la casa. Porque hay que construir habilidades, y uno de los riesgos hablando de los múltiples riesgos, tiene que ver con la convivencia, ¿no? Muchas veces las redes sociales se utilizan para exponer contenido que no es propio, y uno de los aprendizajes hay que entender que los contenidos que se crean, ¿sí?, tienen contenidos que forman parte de la realidad, hay que respetarlos. Por ejemplo, tú no puedes exponer la cara de los niños en las redes, ¿no? Eso es algo que no se sabe. Yo lo trabajo en la formación de docentes y a veces toman la foto con las niñas y le ponen, no. Yo misma a veces digo, quiero ver estas, uy, no, esto no se puede filmar, ¿no? O sea, tener nociones de respeto de los datos, de la privacidad, ¿no? Y eso se trabaja. Si lo trabajas en la escuela, puedes aprenderlo. ¿Te gusta? ¿Te puedo grabar? ¿No te puedo grabar? Hay niños que se sienten cómodos que los graben, pero la voz no. Entonces, puedes dar la voz o yo pongo la mano. O sea, empezar a ensayar estas diferentes formas de utilizar las redes sociales para crear contenidos que después se van a compartir, respetando eso.
Entonces, por eso digo, eso necesita tiempo. No lo puedes hacer en 45 minutos, no lo puedes hacer una semana, necesita un proyecto de bimestre. Y lo que compartas de eso, si lo expones socialmente y tiene un impacto, pues es genial, ¿no? ¿Qué tal si el producto de ese trabajo de investigación lo pones en el municipio y generas una causa? Y eso no te lo olvidas. Y una vez que no te olvidas de ese aprendizaje que lo has tenido a los 9, 10, 12 años, vas a empezar a tener las habilidades para ir a otros contextos. Entonces hay que crear esas experiencias potentes, éticas, responsables, comunitarias tempranamente, ¿no? Yo iría por ahí. Claro que sí. Y es bien interesante porque no solo necesita tiempo, digamos, necesita también docentes con ciertas competencias y herramientas. Pero justamente un docente solito no lo puede hacer. O sea, yo no puedo pretender conocerme todas las herramientas de inteligencia artificial. Hoy día me acabas de decir uno. Encima producir, encima el micrófono y las cámaras pero entre varios y además con lo que saben los estudiantes sobre eso es más fácil. Entonces creo que es un espacio, o sea, las redes sociales debería ser también un espacio para poder hacer una participación más intergeneracional, más intercultural también, ¿no? Ese es el reto. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a ambos. Quería cerrar con un mensaje y preguntarles para las familias, porque este podcast en realidad lo ven docentes, pero también lo ven muchas familias que hoy tienen niños, niñas y adolescentes a sus cargos. ¿Qué les podríamos decir como mensaje final así sobre redes sociales y desinformación? ¿Qué le podríamos decir a los padres, madres, hermanos, tutores que están en casa? ¿Qué podrían ir haciendo para contribuir a esta formación? Yo voy a decir algo que parece contraintuitivo, pero creo que hace un rato estábamos hablando de los nativos digitales, ¿no? Que de hecho están más expuestos que los que no somos nativos digitales. Y creo que una ventaja de los que no somos es que de pronto nos llegaron estas herramientas, el celular, incluso el mismo internet, las redes, y es como que cuando ves algo, no sé, me imagino como cuando apareció el fuego, es como, lo ves y empiezas primero te acercas con cautela, ¿no? Pero si has nacido con eso, no lo usas con cautela. Entonces, creo que para mí una recomendación básica, esencial para cualquier niño joven y sus padres o sus criadores es un paso atrás, ¿no? Que siga siendo una novedad, que siga siendo parte de algo más, ¿no? Porque si se media absolutamente todo, ¿qué es lo que está pasando? Si toda la realidad se media a través de una pantalla, pues al final te descuidas y piensas que eso es todo, ¿no? Lea, para las familias. Bueno, para las familias primero hay que segmentar, ¿sí? O sea, los más pequeñitos, bien fácil, dieta digital. Dieta digital, salvo para escuchar canciones, para tener cosas que puedan ser de fondo o que estén en pantalla grande, nunca en pantalla chica. Olvídense de hacer que el niño coma delante de un video, que lo veo cada vez más, ¿sí? No, por más que llore, por más que le guste, por más que sepa manipular, no, el niño sabe manipular cualquier cosa. Ponle legos y también van a construir una cosa maravillosa. Eso, importante, ¿no? Por lo menos hasta los 3 años una dieta absoluta y luego un consumo muy, muy específico para ciertos productos, para ciertas cosas, para aprendizaje de idiomas, por ejemplo, ¿no? Hay cosas muy específicas. Luego lo segundo es una mediación parental, no tiene que ver con la mediación tecnológica, sino con el rol de los padres en establecer límites seguros, claros y pertinentes a cada edad de consumo, de tipo de contenidos, de tiempo de contenidos y también del propósito, ¿no? ¿Para qué lo vas a usar? Y tienen que ser graduales, ¿no? Con un acompañamiento y supervisión. La supervisión es, saber que está teniendo un ambiente seguro para evitar que se exponga contenido no explícito que sea violento o a interacciones inapropiadas, etc. Hay que acompañarlos. O sea, son cosas que nosotros nos hemos ido haciendo con cautela, pero que hoy en día pueden ser muy agresivas. Y luego en la adolescencia tener también usos compartidos. Es decir, desarrollar estos vínculos adecuados para poder hablar de ciertas situaciones, compartir cierta información. Y también, creo que a mí también me ha pasado como madre, ser consciente de que yo también manipulo información que es sensible sobre tu propia familia. Preguntarle a tu hijo, ¿quieres que ponga este contenido? ¿No? Yo alguna vez lo había filmado a mi hijo chiquito haciendo un truco de magia, ¿no?
y después mi hijo, años después, encontró este video, lo había puesto en YouTube para mandarlo a los abuelos con toda la mejor intención y con mis básicas habilidades, y mi hijo empezó a ser bulleado por ese video. Y me dijo, mamá, quita. No sabía cómo quitar un video de YouTube. Bueno, lo aprendí, etcétera, y aprendes a saber que esto es una información sensible. O sea, les cuento esto que me ha pasado a mí con mi hijo, que no pasó a mayores, pero cuando ponemos la foto de nuestros hijos, qué lindo el bebé, queremos compartirlo, pero a veces las redes sociales no es esta vitrina de nuestra vida familiar, personal, sobre todo cuando involucran a otras personas y otros sentimientos, y creo que tenemos que aprender a respetarlos. Lo digo como propio aprendizaje y trato de ser consciente todos los días de eso. No es fácil cuando son una vitrina que nos obliga casi a poner todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, qué importante además, porque es una vitrina donde se quedan las cosas, ¿no? La huella digital es algo de lo que no se enseña mucho, pero que tenemos que aprender, que es como lo que ponemos en internet, está en internet y sale de nuestras manos el alcance que va a tener. Que en verdad ha sido súper interesante este episodio. Con este episodio cerramos además esta temporada, la tercera temporada del podcast Transformando la Educación. Nos quedamos con algunas ideas. Lo más importante, yo creo, es las redes sociales, la información en internet está ahí, va a estar ahí, digamos, el decirles no vamos a usarlas, vamos a bloquearlas de la educación o vamos a bloquearlas de la familia, no puede ser la respuesta, sino tenemos que tener herramientas específicas para manejarlo. El compromiso, la responsabilidad de esto está en todas y todos, está en las escuelas como espacios de formación formal, pero también está en quienes de manera informal están formando a las personas, como pueden ser los creadores de contenido, los medios de comunicación, etc. Y creo que el mensaje de ir con calma, que ha salido para todos los aspectos de usar las redes sociales, es muy importante. Gracias a Lea y Marco por acompañarnos en este último episodio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este y en todos los anteriores episodios de la temporada también. No se olviden de descargar los recursos educativos gratuitos que los encuentran en la página web de Más Educación P para las familias y para los docentes. Esta temporada llegó gracias al apoyo de la Fundación Naumann y de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos hasta la siguiente temporada.